Para dar inicio a nuestro estudio, primeramente les invito a que leamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, nos dice la palabra del Señor. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel ocupa un lugar único en la narrativa bíblica desde los primeros capítulos del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Vemos a este pueblo como el centro del plan redentor de Dios. Hoy veremos cómo y por qué Dios escogió a Israel, su relación con ellos y qué significa para nosotros como creyentes en Cristo. Dios no solo los eligió, sino que también nos llama a ser parte de su plan eterno de redención. En esta misma línea, veremos que la elección de Israel no fue un accidente, sino una manifestación de la gracia y fidelidad de Dios. Seguidamente, veremos 4 puntos muy importantes. Primero, el llamado de Dios a Israel. Primeramente, debemos tener presente que el pueblo de Israel es escogido por gracia y no por méritos. Y es que uno de los puntos claves del texto en el libro de Deuteronomio es que el pueblo de Israel no fue escogido por su grandeza o poder. Y es por ello que Dios les recuerda que no eran un gran pueblo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, nos dice la palabra del Señor. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Como podemos ver, aquí se nos revela que la elección de Dios no se basa en méritos humanos. Todo lo contrario, es una demostración de la soberana gracia de Dios, siendo esto una verdad que se extiende hasta nosotros al día de hoy. Es por ello que como verdaderos cristianos entendemos que no somos llamados por nuestros propios méritos. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9, nos dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por consiguiente, podemos ver que Israel es un claro ejemplo de que Dios actúa según su soberana voluntad y su propósito divino, y esto no es porque las personas lo merezcan. Y en segundo lugar, debemos tener presente que la elección del pueblo de Israel tiene un propósito. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tal como podemos observar por medio de este pasaje de la Biblia, aquí se nos relata que el propósito de Dios para con el pueblo de Israel era más grande que el propio Israel, ya que Dios escogió al pueblo de Israel a fin de que sea una bendición para todas las naciones de la tierra. A través de la línea de Abraham vendría la salvación, culminando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, el pacto de Dios con su pueblo. Primeramente, veremos que es un pacto inquebrantable. Dios reafirma su pacto con Abraham y lo describe como un pacto eterno. Y esto lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Génesis capítulo 17, versículos del 7 al 8, nos dice la palabra del Señor. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tal como nos dice por medio de su palabra, este pacto no es un pacto temporal ni condicional. Este es un pacto eterno que sigue vigente hasta la actualidad.
Tanto la tierra prometida como la relación especial de Dios con Israel son parte de este pacto, el cual se basa en la fidelidad de Dios y no en las obras humanas. Enseguida veremos acerca de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad de Israel. Y es que a lo largo del Antiguo Testamento podremos ver que el pueblo de Israel falló en repetidas ocasiones al no cumplir su parte del pacto. Adoraron a otros dioses, desobedecieron las leyes de Dios, mas sin embargo, Dios siempre permaneció fiel. Si vemos con atención, la palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos capítulo 105, versículos del 8 al 11, nos dice la palabra del Señor: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Incluso cuando el pueblo de Israel se alejó de Dios, Dios continuó manteniendo su pacto y nunca los abandonó. Esto nos da una esperanza a nosotros como cristianos, ya que como seres humanos tenemos naturaleza pecaminosa y podríamos fallar, mas Dios siempre se mantendrá fiel a sus promesas. Tercero, el plan redentor de Dios para Israel y el mundo. Primeramente, veremos a Israel como luz para las naciones. Dios llamó a Israel no solo para ser su pueblo, sino también para ser una luz a las naciones. Las Sagradas Escrituras lo declara en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 6, nos dice la palabra del Señor. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Como podemos ver, Israel tenía la misión de ser un faro de luz y esperanza para el mundo, ya que a través de Israel el mundo conocería al único Dios verdadero. En un sentido mayor, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, cumple esta misión al ser la luz del mundo. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A continuación, veremos acerca de la llegada del Mesías, cumplimiento de las promesas a Israel. Cuando Jesús nació, fue el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Israel. María, en su cántico, reconoce que el nacimiento de Jesús es la manifestación de la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos del 54 al 55, nos dice la palabra del Señor: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el descendiente de Abraham y David, cumple a cabalidad las promesas de Dios. Es solo a través de nuestro Señor Jesucristo que las naciones son bendecidas y la salvación llega a todo el mundo. Cuarto, la restauración futura de Israel. En primer lugar, debemos tener presente que la fidelidad de Dios a su pueblo no ha cambiado. Y es que a pesar de que el pueblo de Israel rechazó al Mesías prometido en su primera venida, Dios no ha desechado a su pueblo. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, el apóstol Pablo pregunta en el libro de Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Tal como podemos observar, Dios aún tiene un plan para con Israel. A través de todas las Sagradas Escrituras encontramos profecías que anuncian acerca de la restauración futura del pueblo de Israel. Incluso cuando una parte de Israel ha sido endurecida, la promesa de su restauración final sigue vigente hasta la actualidad. Ahora, en cuanto a Israel y el cumplimiento de la profecía, la nación restaurada en 1948, podemos ver que una de las profecías más poderosas respecto a Israel es el anuncio de que después de muchos años de dispersión, Dios traería a su pueblo de regreso a su tierra y los restauraría como nación.
La palabra de Dios nos dice, en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: ¿acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. De igual manera, más adelante, si observamos con atención acerca de la promesa que Dios hace al pueblo de Israel, lo cual veremos por medio de las Escrituras Sagradas, en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 24, nos dice la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Un capítulo más adelante, veremos que Dios declara por medio del profeta, en el libro de Ezequiel capítulo 37, versículos del 21 al 22, nos dice la palabra del Señor: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididas en dos reinos. Tal como podemos notar, estas profecías durante siglos parecían imposibles para muchas personas, dado que Israel fue destruido como nación en el año 70 después de Cristo, siendo los judíos mismos quienes fueron esparcidos por todo el mundo. No obstante, veremos que un 14 de mayo del año 1948, el pueblo de Israel fue oficialmente declarado como un Estado soberano, cumpliendo de esta manera todas las profecías dadas por medio de las Sagradas Escrituras acerca de la restauración del pueblo judío en su propia tierra. Este evento histórico es un claro cumplimiento de la palabra de Dios, marcando de esta manera un hito en el plan profético de Dios. Por consiguiente, la restauración del pueblo de Israel como una nación es una clara señal de vital importancia y en el que muchos estudiosos de las Sagradas Escrituras reconocen como un precursor de los eventos, los cuales llevarán a la consumación del plan redentor de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos habló en cuanto a la restauración de la higuera, el cual representa a Israel como una señal clara del fin de los tiempos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos del 32 al 34, nos dice la palabra del Señor: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por tanto, la restauración del pueblo de Israel en 1948 como una nación no solo cumple a cabalidad las profecías dadas por medio de las Sagradas Escrituras, sino que también nos recuerda a nosotros como verdaderos cristianos que Dios siempre cumple sus promesas. Este grandioso acontecimiento debería fortalecer nuestra fe en cuanto al plan soberano de Dios y en la fidelidad de su santa y poderosa palabra. Para finalizar, en cuanto a Israel y el futuro cumplimiento profético, podremos ver que, aunque Israel fue restaurado como una nación en 1948, el plan de Dios para ellos aún no ha terminado. Si analizamos detenidamente, veremos que el apóstol Pablo nos explica que Dios tiene un plan para la restauración espiritual de Israel en los últimos tiempos, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 27, nos dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Esto apunta a un futuro en el que Israel será restaurado plenamente, no solo como una nación física, sino espiritualmente, cuando reconozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Mesías prometido. La palabra de Dios nos muestra de que Dios no ha terminado aún con Israel
y que en los últimos tiempos su plan de redención incluirá la restauración completa de su pueblo escogido. Como conclusión, podremos ver a través de la historia del pueblo de Israel la soberanía de Dios, su fidelidad y su plan redentor. Dios escogió a Israel por gracia, no por sus méritos. Es a través de ellos que Dios trajo la revelación de su ley, la llegada del Mesías y las bendiciones que ahora disfrutamos como creyentes, aunque lamentablemente muchos cristianos no lo reconozcan. La nación de Israel falló en muchas ocasiones, mas Dios nunca los abandonó y sigue teniendo un plan para su restauración, tal como lo fue demostrado a través de la profética restauración de Israel como nación un 14 de mayo del año 1948. Este maravilloso acontecimiento no solo es una confirmación de la fidelidad de Dios, sino también una clara señal de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Nos encontramos viviendo ya en lo que la palabra de Dios denomina como principio de dolores dentro del plan profético y escatológico de Dios. Por consiguiente, como verdaderos cristianos, debemos estar siempre atentos, alerta y vigilantes y con nuestras lámparas siempre llenas, tal como nos dice la palabra de Dios, recordando que el Dios que cumplió su promesa para con Israel también es fiel para cumplir sus promesas a nosotros. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Asimismo, también le queremos pedir que nos ayude para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros y que podamos seguir cada día madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.